la recuperación de las viviendas, ¿no? Que se han recuperado varias que estaban paralizadas. Quiero saber si el gobierno provincial, o que le cuente el ministro a la gente, cómo se las ingenia, plan Angelelli aparte, el gobierno provincial para seguir entregando viviendas cuando de afuera no solamente se debe guita, sino que no llega esa guita, no alcanza. Y hoy en día el gobierno está atravesando una situación, pero igual hay escrituraciones, hay recuperación de viviendas para empezar a construirlas, hay plan Angelelli. Ministro Puisaria, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, José Luis, un gusto de poder conversar con ustedes. Igualmente, ministro, en la introducción creo que te ha hecho un poco la pregunta, ¿no? Y quiero que en esto me generalice. La pregunta es general, después vamos a hablar de las escrituras, de la situación habitacional, de la recuperación de viviendas, del tema ley de alquileres. Pero en general, la primera pregunta abarca todo. ¿Cómo pueden hoy en la provincia seguir? Pues yo no he visto que se haya paralizado la obra pública en cuanto a vivienda. A ver, ponía el ejemplo recién en la introducción a la nota del plan Angelelli, pero también sé que han recuperado algunas, sé que están entregando escrituración, lo cual ya le permite a la familia legalizar la situación en la que estaban. Hoy es una tarea que no debe ser muy fácil teniendo en cuenta la situación económica, ¿no? La decisión política institucional de nuestro gobierno, que encabeza Quintela, es continuar con los planes habitacionales que ya habían sido iniciados. Es cierto que se ha ralentizado el avance de las obras debido a que desde el gobierno nacional no envían los recursos que le corresponden a la provincia y que en virtud de los convenios que firmamos oportunamente con las empresas constructoras fueron incumplidos por el gobierno de Milei, pero esto, digamos, ha quedado claro que la decisión es continuar con las obras, ¿no? Además, con políticas complementarias que tienen que ver con la regularización dominial, como decías vos en tu introducción. Hay dos derechos importantes que deben ser derechos y no un privilegio: el acceso a la vivienda y el derecho de propiedad. Son derechos que están consagrados en la Constitución, pero hoy el gobierno federal les da la espalda. Entonces, para eso está el Estado provincial, con las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance, poder avanzar en un programa de ordenamiento y desarrollo del territorio que implica justamente que la provincia de La Rioja está número uno a nivel país en proporción de propietarios que habitan sus viviendas en los 18 departamentos que componen nuestra geografía territorial. Esto obedece a un trabajo que se ha hecho, ¿no? No es fácil avanzar. Y otro tema que es fundamental, nosotros venimos recién con el gobernador y la vicegobernadora del aniversario del catastro de la provincia. Son 73 años que cumplió catastro, y fíjense lo importante que es un registro gráfico digitalizado de todos los planos. Si no hay un plano de un perímetro determinado, sea para una parcela productiva, sea para la construcción de obra pública, digamos, de un hospital, de una escuela, de un camino, de un programa habitacional, si no tenemos un plano dibujado, registrado, sí, no se puede avanzar en nada de ello, porque tampoco podemos desarrollar un cálculo de inversión en infraestructura. Ahora, ministro, yo te escucho atentamente y digo, está bien la voluntad. Yo también puedo tener voluntad, puedo tener ganas, puedo tener iniciativa, puedo tener contemplación, puedo palpar el pulso de la necesidad social, sobre todo el tema habitacional. Pero la pregunta era más amplia y abarcaba el tema guita. A ver, yo celebro la voluntad de Scaglioni para las perforaciones, la tuya para la escrituración y recuperar viviendas para empezar a hacerla, la del ministro Pérez en el tema agricultura y ganadería, pero por ahí te encontrás con un problema crucial que son los fondos, ministro. El Estado provincial está haciendo lo imposible para poder cumplir los objetivos que como gobierno nos propusimos, entendiendo la política habitacional como una razón de Estado. Entonces, la redistribución de los recursos y los ingresos que han sido saboteados por parte del gobierno federal están siendo optimizados. Por eso hablábamos de que los objetivos no, siguen siendo los mismos. Lo que sí, bueno, hace que la obra sea más lenta, ¿no? Pero las empresas están trabajando. Y además tenemos otras herramientas, como decíamos recién, la ley de mensuras colectivas y escrituración masiva de lotes urbanos y periurbanos. La estamos aplicando en su máxima expresión. Esto es, integración a los organismos oficiales.
una vivienda ocupada que no tiene la mensura y no tiene el título, no están registrados. Y créame que resulta un acto de injusticia no integrarlos a estos registros oficiales. Por eso siempre hablamos que el Estado tiene que ser el gran regulador de las desigualdades sociales. Cuando nosotros hablamos que también tiene texto constitucional el desarrollo armónico de los pueblos, estamos haciendo referencia justamente a que tenemos que llegar con estas políticas a toda la geografía provincial. Por ejemplo, en el interior, cuando hablamos de desarrollo armónico, hablamos también de arraigo rural. La ruralidad es importante en La Rioja. En muchos departamentos del interior hay familias que viven de lo que producen, sea en materia de agricultura o en materia de ganadería, sí, a través de sus minifundios productivos. Entonces, para eso también está el Estado, para mensurar, para medir, para registrar, y por eso La Rioja amplió su frontera agrícola, porque a través del saneamiento de títulos garantizamos la seguridad jurídica y nadie invierte ni compra. Un productor, un industrial, sobre todo, por ejemplo, en la zona, pongo como ejemplo el Valle Antinaco, Los Colorados, no va a producir si no tiene la seguridad de los papeles. Así como una vivienda donde no hay, digamos, un título, se traduce en el acto en intranquilidad de las familias, donde el tráfico inmobiliario, digamos, se fomenta a partir de estas políticas públicas. Pero bueno, son cosas que son importantes. Es cierto que es preocupante el no envío de los recursos que hoy se han convertido en discrecionales por parte del gobierno de Milei. Algunas provincias sí, a otras no. Y La Rioja, ellos le dieron la espalda a nuestra provincia. Por eso en los tiempos que son democráticos y electorales es importante que los riojanos podamos reflexionar y evaluar todo este tipo de circunstancias. Seguro. Porque en 2 años de este nuevo gobierno, ni el presidente ni los dirigentes que lo acompañan han traído un solo ladrillo, ni tampoco han venido a inaugurar una sola fábrica. No, mire, eso estamos de acuerdo. La Rioja estaba entre las provincias que tenían menor índice de desempleo. Estamos hablando hace más de 2 años, producto de 2 motores fundamentales: la industria de la construcción y la industria textil. La de la construcción han quedado miles, cerca de 8.000 o 9.000 riojanos sin trabajo. Y en la industria textil, a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones, producto de estas políticas macroeconómicas, digamos, erradas del gobierno nacional, están de a poco quedando fuera los empleados del parque industrial. Entonces, reitero, es importante el tiempo que se viene. Tienen que cambiar los vientos a nivel país, porque de esta manera nos están cortando todos los caminos. Y específicamente puedo hablar de lo que me compete y de lo que vivimos a diario: inversión en viviendas. Seguro. La ley de alquileres, que fue derogada a través del decreto de necesidad y urgencia del presidente, beneficia al propietario y perjudica al inquilino. El incesante crecimiento poblacional que tienen las diferentes regiones es algo que nunca se corta, el crecimiento de las poblaciones. De hecho que viene en aumento, francamente, digamos, los censos que reiteradamente se llevan adelante por parte del INDEC, como ejemplo. Si hay crecimiento poblacional, si no hay inversión, si no hay crédito, ¿sí?, han destruido, por ejemplo, una herramienta fundamental que es el fideicomiso Procrear, que era un crédito accesible a todos los sectores y a todas las capas sociales. No lo tenemos. No hay construcción, no hay crédito. Bueno, pues se recuperaron esas viviendas, ¿no? Que eso te iba a preguntar también. Sí, porque ya vamos a hablar de eso. Hablamos de la... Sí. No, te decía que esto fue en el 21, pero es el gobierno el que cedió estas tierras, pero había una cláusula que si estas cosas no se hacían podían volver, que de hecho volvieron. Pero bueno, ya voy a preguntarte más ampliamente el tema. Pero bueno, completame la pregunta que decía: ¿cómo se hace sin plata, no? Porque cada vez es más lo que se debe y más con intereses, muchísima guita. Se hace difícil, pero nosotros tenemos la firme convicción de que la redistribución del presupuesto provincial afectar una parte importante para continuar con las obras. Estamos trabajando, no en el ritmo que hubiésemos querido, ni el ritmo que lo veníamos haciendo, pero estamos trabajando. Van a demorar un poco más las obras,
pero lo importante es no perder de vista el objetivo. Seguro. El objetivo de que esto siga siendo una política accesible, porque va a llegar un momento que el hacinamiento, ya lo estamos viviendo, de 3, 4 familias viviendo en la misma casa, el que alquilaba ha vuelto a vivir con los padres, lo que implica estas situaciones que desequilibran la planificación familiar. Tenemos que brindar políticas desde el Estado. Nosotros tenemos que ponernos seriamente a trabajar en una ley de alquileres, como hacen los principales países del mundo, protegiendo, digamos, y no perdiendo el objetivo de que la vivienda es un derecho, que tiene que ser accesible, o con una vivienda adjudicada, o con una vivienda comprada con un crédito, o con un mercado inmobiliario, digamos, claramente establecido con respecto a los alquileres. Pero porque ¿qué va a llegar un cambiaría momento en que los... ministro Ariel, qué cambia con la ley? Porque, a ver, hoy en día, Te como decís explico qué vos, cambia. es leonino el que te alquila. Pero ¿esto qué cambiaría? Perdón, a ver, te voy a dar 2 o 3 ítems. La libertad de pactos, la moneda del contrato, la forma como se negocia que ya es entre ambas partes, el plazo del contrato, la actualización en cuanto... Te pongo un ejemplo. A ver. Te pongo un ejemplo que te responde tu pregunta. Si un propietario tiene 2 o 3 edificios para alquilar, ¿sí? Y el mercado inmobiliario va a ir en franco aumento porque va a crecer la población y no va a haber posibilidades de acceder a la vivienda. Entonces, empujan a más de 50.000 riojanos a alquilar. El Estado tiene que regular esa situación, porque el propietario, si no quiere, no alquila, si no vive, o sea, digamos, no va a dejar de vivir. Uno tiene un edificio, digamos, y va a ir creciendo el precio de los alquileres. Ahí No, el Estado seguro. tiene que intervenir. Señores, si está esta propiedad, le vamos a subir los impuestos. Porque no es justo que justamente haya una gran franja social sin posibilidades del acceso a un alquiler razonable, asequible. Para eso está el Estado. Y por eso siempre decimos que es el gran regulador de las desigualdades. Para Seguro. poner equidad no se trata de confiscar, ni expropiar, ni se trata de... Pero, a ver, tenemos que ponerle razonabilidad porque vivimos en una comunidad. Y en esa comunidad surge, por voluntad del pueblo, las autoridades de un gobierno que tienen que tomar decisiones. Y estas son las decisiones trascendentes que, sin lugar a dudas, hacen falta para aportar ese equilibrio del que estamos hablando. Seguro. Ministro, ¿se ha normalizado? Sé que hay una ley en la provincia, no recuerdo si 8.700 y pico o algo así, donde se quita la vivienda a José Luis, que se la dieron, pero el tipo tiene otra casa, ni la ocupa o la alquila y dentro de un par de meses la vende. ¿Se ha controlado mejor esto y hoy está ocurriendo menos esta situación que además también es un ordenamiento, no solamente político, sino en cuanto al tema vivienda, en cuanto al tema de quién necesita, la política ambiental que hoy tiene este gobierno? ¿Cómo está esa situación hoy por hoy? El gobierno cuando adjudica una vivienda es para que la ocupen, fomentando, por Es lo más supuesto, lógico, ¿sí? Que realmente el que tiene un problema habitacional se le solucione. Nosotros no fomentamos la especulación, digamos, para los negocios inmobiliarios. Yo te adjudico una casa, José Luis, es para que lo ocupe, para que José Luis la venda, porque sigue siendo del Estado, ni tampoco la alquile, ¿sí? Estableciendo una cuota en muchos casos que representa 3 o 4 veces lo que vale la cuota de la vivienda. Entonces estas salvadas, con el instrumento legal que vos haces referencia, lo estamos usando para recuperar esas viviendas, porque es una injusticia, digamos, que la casa no esté habitada, o que la hayan transferido, o que, digamos, no la alquilen. Estas 3 situaciones se han dado, estamos combatiendo desde nuestro ministerio, con todas las áreas que lo componen, asistentes sociales, escribanos, los abogados, la parte técnica que se ocupa justamente de que estas situaciones irregulares no continúen en el tiempo y que podamos aportar corrigiéndolas. De hecho, se puede seguir o está la posibilidad de, a ver, yo veo que dieron una casa a tal persona y no la ocupó nunca, tengo la posibilidad de hacer la denuncia, ¿no? Eso se puede, que también es una parte de que la población colabore, porque a veces a ustedes se les escapa algún detalle en este tema. Entregaron 300 viviendas y es imposible por ahí controlar que las 300 al otro día estén habitadas, aunque sea sin que le hayan bajado el medidor de la luz. ¿Esto ocurre todavía? ¿Hay gente que se compromete con estas denuncias, ministro?
Así es, la ley lo establece, todos los mecanismos de recuperación que vos lo simplificaste en tu reflexión. Pero sí fue importante un avance que hicimos a nivel legislativo, que hubo una corrección en la ley, justamente, en donde anteriormente necesitábamos como 3 veces la notificación para ocupación. Imagínate, iban una vez, iban 2 veces, hasta la tercera vez ya van y ocupan, aunque sea de manera temporal, para corregir la supuesta irregularidad. Nosotros ahora con una sola notificación, sí, más por supuesto los testimonios de los vecinos y demás, la vivienda es recuperada previa intervención de la justicia, que por la modificación de la ley es más ágil. Sí, además el procedimiento administrativo burocrático. De una manera hemos combatido esa burocracia con la modificación de la ley, donde hicimos con nuestros abogados los aportes a la Cámara de Diputados para poder agilizar este tema. Ministro, para ir redondeando, vuelvo al tema, me interesa muchísimo y bueno, y no te dejé terminar de contestar el tema de las viviendas de Procrear, que en el 2021 se dieron el fideicomiso, pero que había una cláusula que se recuperaban en caso de un avance en la obra. Estábamos en época de pandemia o post-pandemia, después vinieron partes del gobierno de Fernández donde también hubo una crisis importante, incluso en el último gobierno de Massa, la última parte, y bueno, ni hablar cuando en el 23 llegó este gobierno. Hoy por hoy, pregunta que tiene varios puntos, A y B. A, ¿ya las ha recuperado el gobierno provincial? B, ¿cuántas viviendas son? Y C, ¿qué se va a hacer con esas viviendas? Que sé que algunas tienen un poco más del 50% de empezada la obra de construcción, ¿no? El gobierno ya las ha recuperado. Tenemos la posesión en virtud de los actos administrativos que llevamos adelante. Segundo, esas viviendas son 300 unidades habitacionales. Y tercero, vamos a continuarla. Estamos ahora en la parte administrativa, porque ya habían sido adjudicadas las empresas, eran 4, que habían ganado las licitaciones, que el propio fideicomiso del Procrear, que ha sido anulado ya por el gobierno de Milei, incumpliendo los contratos firmados, tenemos que corregir esa situación. Y la idea es que el destino de esas unidades habitacionales esté, digamos, para el segmento de las parejas, sobre todo jóvenes, que recién se inician, porque son de 2 dormitorios, tienen niveles de terminación más importantes, están enclavadas en una zona muy, muy linda de La Rioja capital, a minutos del Parque de la Ciudad. Esa obra está, como bien dijiste, algunas empresas avanzaron en el 50%, están en el 70%, otras un poco más. Todos los materiales están en la propia obra. Ya el Estado tomó la posesión de esos inmuebles. Y la decisión del gobernador, podríamos haber transferido, por ejemplo, a través de una venta, ¿no? Y que la gente se haga cargo de la terminación. Podíamos haber transferido a una empresa que decía, bueno, yo me hago cargo de la terminación y tantas viviendas quedan para la empresa y tantas para el Estado. Ninguna de estas nos ha convencido con el gobernador, y quien ha tomado la decisión de que sea el propio gobierno el que las continúe. Vuelvo al tema ya para cerrar, ministro, el tema de las escrituras, ¿no? He visto que en Santa Clara, bueno, en distintos lugares que escapa a mi memoria, pero sé que hubo varios, incluso lo he reflejado en mis redes, esta información o fotos de la actividad que emanan del gobierno. ¿Qué significa para ustedes como gobierno? Y también te incluyo en la pregunta a la gente, porque debes ver en la cara de la gente que le entreguen la escritura, que legaliza su propiedad, debe ser lo mismo que cuando te entregan la llave de una vivienda para que y pasás a ser propietario. ¿Qué significa y qué abarca en general el plan del gobierno? Seguramente son muchos los lugares donde todavía no hay una legalización de la vivienda y en el que todavía seguramente van a trabajar en los próximos meses, ¿no? La Rioja viene haciendo un trabajo importante. La batalla de la tierra, que está referida a la tenencia y a la propiedad, ha sido una cuestión prioritaria de la gestión de Quintela. Yo puedo hablar con conocimiento, porque soy el autor, cuando fui diputado provincial por Chilecito, de la ley 7.165, que está referida a las mensuras colectivas y escrituración masiva de lotes urbanos y periurbanos. Cuando sancionamos la norma, partimos de este diagnóstico. La Rioja tenía una sola vía para perfeccionar un título, que es un juicio de información posesoria con sentencia de la justicia ordinaria. Teníamos que el poseedor comprobar la posesión pública, pacífica
permanente e ininterrumpida. Era un juicio largo, costoso. Hoy llevarlo adelante tiene un valor de más de 1,5 millones de pesos. Por eso la gente no podía acceder. Pero a partir de esta herramienta que creamos desde el Estado, sí puede acceder. En algunos casos, cuando justifica, los bajos ingresos de la familia, se lo hace gratis. Cuando puede aportar, contribuye con los gastos administrativos y operativos del proceso. Le doy un ejemplo, 2 barrios. Nueva Esperanza, 54 manzanas, ¿sí? 1.100 viviendas. Viven en los diferentes grupos familiares 5.000, cerca de 4.750 riojanos. Otro barrio, el San Andrés, que también habían comprado a una inmobiliaria, donde en los boletos de compra-venta establecían que era responsabilidad del vendedor la escrituración. No ha ocurrido, entonces ahí intervino el Estado. Y la gente, imagínate, había terminado de pagar los lotes y no le daban la escritura. Ahí también son, 54 manzanas, justo coinciden. Te lo pongo como ejemplo porque me llama la atención. En estos 2 barrios nosotros oportunamente intervenimos. En Nueva Esperanza, ahora el 17 de octubre, el viernes, vamos a culminar el proceso de entrega de todas las escrituras. Además vamos a inaugurar con el gobernador la ampliación de un centro vecinal que es, un efector fundamental en la contención de muchos jóvenes con más de 22. Ministro. Bueno, ahí se nos interrumpió Me queda una pregunta nada más, Tete, si se puede. Y no le agradecemos al ministro, pero bueno, la tecnología siempre lo explico yo, es así, ¿no? Ahí lo recuperamos al ministro Puig-Soria, que está hablando de la entrega de escrituras. Estas imágenes que vemos que son de residencia, es una de las tantas de los últimos días, sobre todo hasta en Chilecito hubo este tipo de entrega de escrituras, ¿no? Que lo que asegura que ya ese terreno ya escriturado está tu nombre, ¿no? Es un paso importante hacia la gente, para la gente, el hecho de tener la escritura de su casa. Si no, a ver, ¿quién es esto? Es mío. Y bueno, lo querés vender mañana o te morís y ahí, bueno, está ahí bueno está. Porque está esa escrituración. Ministro, si te recuperé, a ver, me estabas respondiendo ya para cerrar Te ponía como ejemplo 2 barrios importantes de la zona sur, sí, en donde el Estado intervino para ordenar el territorio, que es el Nueva Esperanza. El día viernes vamos a inaugurar la ampliación del centro vecinal y vamos a entregar las escrituras que faltan, culminando con la entrega de más de 1.000 escrituras que hicieron ese barrio. Y el San Andrés, que también tiene la misma cantidad de manzanas, vamos a, la semana que viene, mañana jueves creo, van a firmar las escrituras de los vecinos para registrarlas en el registro de la propiedad. Bien. Y el gobernador quiere entregarlas la semana que viene. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no?, de un Estado que se preocupa y se ocupa de situaciones que son importantes, porque tener el título, como decíamos, es tranquilidad familiar, el tráfico jurídico se incrementa, es ordenamiento, es integración, son políticas que son efectivas, porque tenemos la ley de La Rioja, es una de las pocas provincias argentinas que tiene esta ley. Antes, como te decía al principio, y quiero reflejar esto porque es importante, la única manera de que la gente tenga su título era a través de un juicio. Claro. Y en La Rioja hubo muchos casos de injusticia con la industria de la información posesoria. Y nosotros partíamos del diagnóstico de que había poca gente, que tenía una inmensa cantidad del territorio en pocas manos, poca gente, y había muchos que no tenían el acceso a ese título. Entonces, el derecho de propiedad era un privilegio para algunos. Bueno, hemos revertido esa situación. Hoy ya no es un privilegio, lo pueden hacer todos los sectores de nuestra sociedad. Por eso hemos avanzado. Bien. En muchos barrios, en muchas zonas. La Rioja es la provincia de mayor índice de propietarios, porque hay una tarea realizada en lo territorial y que implica un enorme esfuerzo del recurso humano, que es el empleo público, que nosotros revalorizamos, agradecemos, porque permanentemente sin una tarea de equipo esto no se puede llevar adelante, ¿no? Y además, la sociedad civil, los colegios de escribanos, los colegios de agrimensores, que son organismos fundamentales en esta tarea. Así que queremos profundizar ese vínculo, ¿no?, con la sociedad civil, centro vecinal, colegio de profesionales, para que podamos tener una tarea intensa,
programada y que verdaderamente implique cambios importantes para transformar la realidad que se vive. Para eso es el Estado. El Estado es un gran transformador y regulador de la realidad social. La última, Ariel, y te dejo volver a tu actividad. ¿Cómo estamos? Porque uno siempre habla de capital, donde, bueno, el 70% de la población riojana se aglomera en capital. Pero ¿cuáles son? El Sé que en 55. Chilecito también hubo el tema de escrituración, el tema de entrega, pero el tema de tanto de escrituras como el tema de construcción de viviendas, que sé que la Angelelli ha podido llegar, por lo menos en los últimos aniversarios de algunas poblaciones se han entregado viviendas. ¿Cómo se trabaja en el interior? ¿Cuál es la política para el interior de la provincia que también tiene necesidades habitacionales? Dos temas. El programa Angelelli es un programa de integración sociourbana que lo lleva adelante la compañera diputada nacional con muy buena eficacia y que tiende justamente a urbanizar y a mejorar aquellos asentamientos humanos que tienen carencia de servicios esenciales. Es una herramienta fundamental y que construye, por supuesto, las viviendas. Es un complemento, muy importante que ha hecho un aporte significativo. Sí, sí. Y con respecto al otro tema que tiene que ver, que hablábamos de los procesos escriturarios, en toda la geografía provincial lo llevamos adelante, y te digo, a modo de ejemplo, para no ser tan extenso, hay departamentos como por ejemplo Chilecito, Los Sauces, Chepes, que tienen más del 85% de su tierra regularizada. Fue un cambio importantísimo en estas políticas públicas. Y queremos avanzar. ¿Por qué? Porque esto es de nunca acabar, en el sentido de que hablábamos del crecimiento de las poblaciones, es un hecho lógico y que nunca se detiene, va en permanente ascenso. La tierra que no está ocupada se ocupa, o con una parcela productiva, o con una familia que se establece. Entonces allí tiene que ir el Estado acompañando todo este proceso para lograr ese desarrollo armónico del que hablábamos, y que no tiene que ser letra muerta en una constitución, sino que tiene que ser un derecho consolidado de miles de riojanos que habitan esta tierra. Ariel, te dejo volver a tu actividad. Ministro, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, han sido muy amables. Muchas gracias, ministro. Hasta luego, querido, es muy amable. El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, lo hemos paseado por el programa, había muchos temas, ¿no? Seguramente vos que me estás viendo estás inscrito en viviendas, te hace falta tu casa y ves que hay gente que le dan casas y las alquilan, las venden, las tienen tiradas ahí, crecen, es más, crecen los alacranes del piso, crecen no solamente los yuyos, y vos decís, qué injusticia, ¿no? Yo todavía no tengo casa o estoy inscrita y dan esta casa y ni siquiera ves que hayan ido a limpiar la telaraña de las ventanas. Bueno, todo eso está trabajando el gobierno, ya no es la época esa donde... que todavía debe existir algo por ahí de haber quedado, no se erradicó del todo. ¿Se acuerda cuando